¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el pastor Víctor Segura. Estamos en Minutos que Transforman. Muy bien, pues bueno, me da gusto estar contigo a través de este video y poderte compartir minutos que puedan transformar tu vida, que puedan ayudarte. Mi intención es solamente agregar a tu vida una enseñanza para que tú avances en el propósito, principalmente en el propósito en Cristo Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. El capítulo 17 narra una de las historias más interesantes, una batalla muy épica, la batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. El pueblo de Israel atemorizado por un gigante llamado Goliat. Y en el capítulo 17, el versículo 28, habla acerca de David. David va por mandato de su padre a llevarles provisión a sus hermanos, llevarles alimento. Recuerden, David era el menor de los 8 hijos que tenía Isaí. Los mayores estaban en la batalla y aquí entra David. Y dice el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, el hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Quiero hablarte acerca de la ira, el gigante llamado ira. El pueblo de Israel enfrentó a un gigante llamado Goliat, un hombre aproximadamente de 3 metros, un hombre experto en las armas, en la guerra. Pero quiero hablarte de ese gigante que también ha tumbado, ha derribado a muchas personas. Es ese gigante llamado ira. ¿Qué es la ira? La ira es un conjunto de sentimientos negativos hacia algo o hacia alguien. Es un sentimiento que comienza con el enojo, pero es un enojo no controlado en el corazón de la persona que lo experimenta. El enojo es natural en toda persona. Yo creo que todos nos hemos enojado en algún momento. Y no hay problema con el enojo. El problema es cuando el enojo no lo sabemos controlar y entonces se convierte en ira, en ese gigante que lamentablemente ha mantenido a muchos aislados. Ese gigante llamado ira ha destruido familias, ha destruido matrimonios, ha destruido relaciones interpersonales, ha destruido cristianos, los han sacado de la iglesia, la ira. Y sabes, el enojo es un estado natural, es un sentimiento natural que podemos controlar, podemos mantenerlo si somos sabios, si somos entendidos, si logramos conocer nuestros sentimientos, la manera en que respondemos. Pero el asunto que cuando ese enojo no se controla, se abre puerta a la ira. Y la ira hace estragos físicos, emocional y espiritualmente. Por ejemplo, efectos físicos de la ira es que trae problemas cardiovasculares. La persona que explota en ira, pues comienza a tener presión interna físicamente, hay una alteración interna. Y aquí vemos cómo la Escritura dice que Eliab, el hermano mayor, explotó en ira contra su hermano David. No supo controlar lo que él traía internamente. Eliab, por alguna razón, guardó un sentimiento negativo hacia David. Quizá fue alimentándolo hasta el momento que se dio para explotar y se convirtió en la ira y bueno, respondió de una manera negativa o no grata delante de Dios, porque la ira es un problema que no agrada a Dios y el cual tenemos que tratar. ¿Cuántas personas no han perdido muchas cosas, tanto materiales? Porque hay gente que al explotar en ira comienza a golpear, comienza a quebrar cosas. Hay gente que al explotar en ira pues comienzan a maltratar verbalmente y llegan al grado hasta de maltratar o de agredir físicamente.
Entonces, el no tratar esta parte, el no saber cómo enfrentar este gigante, pues puede destruir mucho y principalmente, pues trae estragos espiritualmente. La ira abre puertas a problemas físicos, emocionales y espirituales. Por ejemplo, cuando alguien explota en ira, no solamente hay un problema cardiovascular, sino también activa la zona cerebral más primitiva que impide que tú respondas razonablemente. Por eso muchos dicen, es que la ira me cegó. No me di cuenta y lo golpeé, o no me di cuenta y golpeé esto. ¿Por qué? Porque se activa una zona cerebral que hace que tú no puedas responder razonablemente. Y pues bueno, como ya lo mencioné, rompe relaciones interpersonales. Familias se han dividido por alguien que explotó en ira. Matrimonios se han divorciado por alguien que explotó en ira. Hijos han abandonado sus hogares por un padre que explotó en ira o el hijo explotó en ira. Si ponemos un poquito atención, este gigante ha destruido mucho y tenemos que aprender nosotros a salir vencedores, ya que la Biblia así lo dice. Nosotros somos más que vencedores. La pregunta es, ¿cómo respondo yo cuando viene la ira? Cuando no controlo en el ojo y aparece la ira. Y sabes, la Biblia me da demasiadas respuestas y me da la herramienta para yo salir vencedor y principalmente poder vencer a este gigante. Una de ellas viene en Santiago capítulo 1, el versículo 19, dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. La Biblia es clara en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos pero no pequéis. No sea, dice, que se oculte el sol sobre tu enojo. Tenemos que aprender a escuchar el consejo de la palabra de Dios. El diablo, nuestro enemigo, lo que quiere es que tengas una vida turbada, una vida dividida, una vida siempre enojado, airado con personas, con asuntos, en tu trabajo, en tu matrimonio, inclusive hasta en la iglesia. Y es ahí donde nosotros debemos de atender al consejo de la Biblia. Recuerda, la Escritura dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nuestras vidas cuando la aplicamos, cuando nosotros vamos a ella. Es la mejor arma, es una espada, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer a este gigante? Con el consejo de la palabra de Dios. No podemos principalmente andar en la vida airados o enojados con todo el mundo. Tenemos que aprender a entender los momentos, los ciclos que pasamos, a ser maduros para poder salir adelante cuando pasa un momento de presión y que el enojo y principalmente que la ira quiere aparecer. Cuando buscamos madurez, cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, entonces Él puede tener el control de nuestra vida, de nuestras emociones, de lo que sentimos. De hecho, Proverbios 25, el versículo 28, dice que aquel que se enoja es como una ciudad derribada, como un muro desplomado. Aquel que se aira, el que no tiene control de ese tipo de sentimiento, de emoción. Se derriba todo, se desploma todo. Pero también Proverbios capítulo 16, el versículo 32 dice que es mejor tener dominio que conquistar multitud de ciudades. Aquí entra el dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos ayuda a tener ese dominio sobre ese gigante. La Biblia nos da demasiadas herramientas. Si tú eres una persona que ha pasado por este tipo de asuntos, y ese gigante llamado ira te ha mantenido así, avergonzado, te acusa, no te deja avanzar. Es momento que vayas a la palabra. Es momento que vayas a Cristo. Cristo murió por nosotros para darnos la victoria. Nos salva, pero también nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser más que vencedores. Tú puedes vencer ese gigante, pero tenemos que ir humildemente. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, este gigante me tiene agobiado. Este gigante me tiene ahí estancado. Me ha avergonzado, me acusa. Pero ¿sabes? La Biblia enseña que Cristo está para sostenernos, para levantarnos. Y es ahí donde entonces podemos vencer a ese gigante llamado ira.
Dios está contigo. Vénselo. Dios te ha dado el poder, la autoridad. Nos ha dado dominio propio. Así que este video espero y sea de bendición para ti y tú puedas salir vencedor este día. Compártelo. Dale like y déjame un comentario que pueda bendecir. Gracias y nos vemos en la próxima.